Esta clase tiene como finalidad hacer un breve recorrido sobre los conceptos más importantes de derecho colectivo del trabajo. Con ello, habríamos finalizado los repasos para el examen del 5 de abril. El objetivo del estudio de las instituciones de derecho colectivo tiene varias finalidades. La primera, tienen que identificar las principales instituciones de derecho colectivo del trabajo y aplicar a esas instituciones libertad sindical en todas sus facetas. ¿Qué implica eso? Entender la libertad sindical no solo como el derecho a organizarse o afiliarse a una organización sindical, la negociación colectiva y la huelga. Entonces, identificar las principales instituciones del derecho colectivo y a esas instituciones analizarlas aplicando los principios, las fuentes y los criterios de interpretación que ha desarrollado el derecho del trabajo. Comparar la regulación nacional de esas instituciones con la de origen internacional. Y hecha la comparación, tienen que evaluar cuál es la regulación aplicable, cuál es la mejor regulación, la nacional o la internacional, a la luz de lo establecido en el artículo 23 de nuestra Constitución. Por último, entender por qué es tan importante el derecho colectivo del trabajo. ¿Para qué? Para que exista protección a uno de los sujetos del contrato individual del trabajo, al trabajador, que es considerado el que está en desventaja social y económica. La protección del trabajador, lo que vamos a ver para el segundo parcial, el derecho individual, no existiría si no hubiese derecho colectivo. Y la importancia del derecho colectivo para la redistribución del poder y de la riqueza. Entonces, cada una de esas instituciones tienen que ser miradas pensando en estos objetivos. Pensando en los objetivos, creo que es importante reflexionar qué es el derecho del trabajo. Y la primera cosa, que el derecho del trabajo remite a la historia de un conflicto entre dos grupos sociales, entre dos clases sociales. La clase que es dueña de los medios de producción y la clase cuya única propiedad es su fuerza de trabajo, entre empresarios y trabajadores, entre empleadores y trabajadores. Esa historia de las diferencias del conflicto no puede ser visualizado como algo negativo. Ese conflicto permitió la transformación de la sociedad. Ese conflicto es la base de la transformación del Estado capitalista desde un Estado liberal hacia un Estado social de derecho. Es ese conflicto el que permite que hoy tengamos derecho a la salud, derecho al trabajo, salario mínimo. Y ese conflicto ha pasado por varias fases y el Estado ha tenido posiciones diversas en ese conflicto. La noción de un Estado imparcial es reciente. En los primeros momentos, el Estado, por decirlo de alguna manera, tomó partido por uno de los eh, sujetos del conflicto. Por ello, en el primer momento del conflicto, hubo una actitud del Estado en contra del sindicalismo. Por eso hablamos de arremetidas estatales. Y se pasó de una prohibición inicial de la organización sindical hacia una regulación y finalmente a la protección. Es la historia de cómo un delito se convirtió en un derecho. ¿Eso ha desaparecido? No. Y acá entramos directamente a Venezuela. Si bien es cierto, no hay prohibición y hay protección legal, hay nuevas formas de represión. Se combinan viejas formas de represión de la actividad sindical con nuevas formas contempladas en leyes que ha dictado la Asamblea
nacional, otras leyes que dictó el fallecido presidente Chávez bajo la modalidad de los decretos habilitantes y por último, normas que han nacido de la Asamblea Constituyente, la recién finalizada Asamblea Constituyente. Entonces, ¿qué vamos a ver? Una historia que se inicia con una prohibición de la actividad sindical y termina con la consagración de la protección a nivel constitucional. También que vamos a trabajar en el tema, cuál ha sido la función y las transformaciones de las organizaciones sindicales. Dos tipos de sindicalismo. Habla la doctrina social, el sindicalismo clasista. El sindicalismo clasista se refiere a un sindicalismo que hace el eje de su acción en la confrontación con el empleador y un sindicalismo más vinculado a la negociación, el sindicalismo de la conciliación, que es un sindicalismo basado en la búsqueda de acuerdos con el empleador. Que vale el otro tema importante en la historia de la relación entre trabajadores y empleadores son los cambios que han ocurrido en la figura del empleador. Hay, y sobre todo en nuestro país, unas transnacionales, un tipo de empleador ha disminuido y ha aparecido otro tipo de empleador. Es lo que se denominan los empleadores vinculados a un nuevo bloque internacional, denominado el BRIC, que refiere a Brasil, a Rusia, a India y a China. Importante rescatar que en este bloque hay por lo menos 3 países con sistemas de relaciones de trabajo autoritarios, con poca historia en sistemas de relaciones de trabajo democráticos, Rusia y China y en menor medida la India. Por último, les decía que es la historia de la transformación del Estado capitalista, porque es importante entender que ese conflicto entre dos clases sociales ocurre en una forma de producción. Ese conflicto aparece cuando nace en la historia de la economía o en la forma de organizar la producción el capitalismo, cuando se transforma la forma de organizar la producción desde el feudalismo hacia el capitalismo. En nuestro caso, más que feudalismo, porque es una historia europea, es cuando dejamos de ser una sociedad completamente rural del conuco a una sociedad industrial con fábrica. Y en esa historia ocurre una transformación del Estado liberal hacia el Estado social de derecho y de justicia. En esa transformación tenemos las especificidades venezolanas que nuestro Estado social de derecho tiene esa coletilla que es de justicia muy importante para entender los principios de derecho del trabajo. Hay una regulación especial en materia de derecho colectivo. Sí, al principio estaba prohibido y era un delito, hoy es un derecho no solo consagrado, sino que el Estado tiene la obligación de promover, proteger y garantizar el ejercicio de la libertad sindical. Eso nos lleva a ver, a analizar la organización sindical como un sujeto con protección constitucional. Y ese sujeto va a negociar un contrato especial, un contrato con efectos generales, el famoso efecto erga omnes. A la vez, ese sujeto constitucional, la organización sindical, tiene constitucionalmente consagrado una excepción a el monopolio del uso de la fuerza que tiene el Estado, la huelga. Esa organización sindical puede, para solucionar su conflicto, en algunos momentos utilizar la figura de la huelga, utilizar la fuerza. La huelga siempre ha sido definida como una guerra entre caballeros. ¿Por qué? Porque tiene hasta preaviso para dar los golpes, por decirlo de alguna manera. Y por último, ese sujeto constitucional, ese conflicto, tiene unos medios de solución de sus conflictos
particulares, los famosos medios alternativos de solución de conflicto que refieren a la canalización del conflicto, a la transformación. En esta materia nosotros no hablamos de solución de conflictos, sino nosotros hablamos de transformación. La transformación del conflicto a través de unos medios particulares, unos medios especiales, que se conocen en la teoría general como medios alternativos de solución de conflicto, porque refieren al uso de mecanismos diferentes al tribunal. Son los temas del programa. El primero, organizaciones sindicales. ¿Qué vamos a estudiar ahí? Bueno, cómo se crea una organización sindical hasta su disolución, cuáles son sus fines y funciones. De importancia, el famoso Registro Nacional de Organizaciones Sindicales y las funciones que va a cumplir el Consejo Nacional Electoral para organizar, supervisar las elecciones de las juntas directivas. Y esas funciones del Consejo Nacional Electoral y del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales van a ser analizadas a la luz de el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Acá es vital tanto la clase mía sobre la comparación entre la regulación nacional e internacional y las clases del profesor César Carballo, en las cuales les mostraba la norma nacional y las decisiones de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo. En particular, y lo vamos a repetir varias veces, deben manejar el informe de la comisión de encuesta. Segundo tema, la negociación colectiva. ¿Quién es el titular de este derecho? ¿Qué tipos de negociación colectiva existen? Formas de negociar y cuáles son sus efectos. Acá es central la naturaleza jurídica del contrato colectivo y las posiciones. Ya el profesor César Carballo les adelantó que en el tema hay dos posiciones. Una, que es la del profesor Héctor Jaime, y otra, que es la posición de la jurisprudencia nacional. Ambas posiciones deben manejarlas. Tercer tema, los conflictos colectivos del trabajo. ¿Qué es una huelga? ¿Qué definición de huelga tenemos en la legislación nacional? ¿Hay alguna definición en el convenio 87? Ahí hay que recordar las clases nuevamente del profesor César Carballo. ¿Qué diferencia hay entre una huelga y la noción de paro? ¿Es posible el paro patronal o el locao en la legislación nacional? ¿Y cuáles son los diversos mecanismos de solución que prevé la legislación nacional a los conflictos colectivos de trabajo? En este tema será muy importante la noción de conflicto. Estos son los textos de derecho colectivo que deben manejar para el parcial, varios. El más importante, que a cada minuto se los nombraba el profesor César Carballo, el informe de la comisión de encuesta que ya está alojado en el aula virtual, el informe de la comisión de libertad del Comité de Libertad Sindical, el 367 informe del Comité de Libertad Sindical, apuntes sobre negociación colectiva, huelga y sistema de solución de conflicto del profesor León Arizmendi, Ana Gerson y de mi autoría, y los apuntes sobre huelga del profesor Oscar Hermida. ¿Cuáles son los conceptos claves que ustedes deben manejar del tema derecho colectivo? La primera, la noción de libertad sindical y sus manifestaciones. Como ya les he dicho varias veces, la libertad sindical no se agota en la posibilidad de crear una organización sindical o afiliarse a una existente, sino que en el convenio 87, que establece el derecho de la organización a formular su programa de acción, los órganos de control de aplicación de
convenios y recomendaciones internacionales de la Organización Internacional del Trabajo han señalado que dentro del programa de acción está contemplado los otros dos derechos, la negociación colectiva y el derecho a huelga. En ninguna parte del convenio 87 ustedes van a conseguir la palabra huelga ni negociación colectiva. La negociación colectiva aparece en el convenio 98. Entonces, la libertad sindical y sus diversas facetas va a ser clave para entender las demás instituciones y las regulaciones que existen tanto en la Organización Internacional del Trabajo como en la legislación nacional sobre la libertad sindical. Otros conceptos que deben manejar son autonomía sindical, autotutela sindical y autonomía colectiva. ¿Qué es la autonomía sindical? Es la capacidad que tiene la organización de mantenerse autónoma frente al patrono, al Estado y a los partidos políticos. La organización sindical debe, para poder cumplir sus funciones, no tener una relación de subordinación o, por decirlo de alguna manera, una relación estrecha o estar sometida a las directrices del patrono, a las directrices del Estado o de los partidos políticos. La autotutela sindical refiere a la capacidad de la organización de autorregularse y a la vez de generar mecanismos propios de protección, tanto para la organización como para sus afiliados. Parte de la autotutela sindical es el ejercicio del derecho a huelga. Y la tercera, vital para entender esta materia, es lo que se denomina la autonomía colectiva, que es la capacidad que tienen los empleadores y las organizaciones sindicales para generar, para crear normas jurídicas de efectos generales. Si bien siempre hemos dicho que las normas jurídicas las crea fundamentalmente el Estado, aunque no necesariamente, porque los contratos civiles son normas jurídicas para los celebrantes, tiene una característica especial. Un contrato civil o un contrato mercantil solo obliga a los celebrantes. En cambio, la autonomía colectiva permite generar contratos colectivos de trabajo con efectos generales. Parte de la autonomía colectiva es el diálogo social, del cual también le habló el profesor César Carballo y sus diferencias con los procesos de negociación colectiva. Recuerden, negociación colectiva se efectúa para regular condiciones de trabajo en empresas específicas o inclusive en una rama de actividad son condiciones de trabajo. En cambio, y las regulan empresarios y organizaciones sindicales. En cambio, el diálogo social refiere a una instancia superior en la cual se regulan las relaciones de trabajo de manera global. El diálogo social es con el cual se dictan las leyes laborales. El diálogo social se utiliza para definir un sistema de seguridad social. Entonces estamos hablando un nivel de negociación colectiva para regular condiciones específicas de trabajo a través de contratos colectivos y negociación colectiva más vinculada a la creación de leyes. La noción de conflicto es también un concepto básico de esta materia y tenemos una visión del conflicto. Hay una visión del conflicto como una patología a erradicar, hay una visión del conflicto como un mecanismo de transformación social. ¿Cuál de esas dos visiones es la que consagra la legislación? Es parte de lo que vamos a estudiar. Acá es bien importante que lean al profesor Óscar Hermida Uriarte. Tenemos diversos tipos de conflicto y clasificaciones jurídicas sobre los conflictos.
conflicto individual del trabajo, conflictos colectivos de trabajo, conflictos de intereses, conflictos sobre derechos. ¿Y qué efectos va a tener cada una de sus clasificaciones? ¿Cuál es la idea central que ya varias veces se las he dicho? El conflicto no se soluciona, el conflicto se transforma. Hay unos medios de solución de conflicto. Y acá tenemos que analizar nuevamente, los temas se van interrelacionando. La idea de mecanismos alternativos de solución de conflicto como expresión tanto de la autotutela y la autonomía colectiva. Por último, tanto la negociación colectiva como los mecanismos de solución de conflicto son dinámicos y permanentes. Siempre están presentes porque el conflicto no desaparece. El conflicto siempre está presente porque se trata de buscar, canalizar, transformar un conflicto de intereses. Siempre en clase digo que no es malo que empresarios y trabajadores tengan intereses diferentes. Mi ejemplo es muy elemental. ¿Cuál es el deseo de un trabajador? Trabajar poco y que le paguen mucho. ¿Eso lo hace flojo? No. ¿Y cuál es la máxima aspiración de un empleador? Que el trabajador trabaje mucho y pagarle poco. Eso lo hace una mala persona, avaro, perdón, o un explotador. No, son intereses diferentes. El derecho colectivo va a tratar de canalizar y dar una transformación cotidiana a esa diferencia de interés. Cada tema tiene que ser estudiado tomando en consideración las clases del profesor César Carballo y los textos que están en la biblioteca virtual. El tema 17, denominado Asociaciones Sindicales, Nociones Generales, Formación, Extensión y Acción Sindical, que vamos a ver ahí. Primero, una definición del derecho colectivo y sus componentes. ¿Quiénes son los sujetos del derecho colectivo y cuál es la relación entre derecho individual del trabajo y derecho colectivo? Acá un avance. Muchas de las instituciones del derecho individual no tendrían sentido sin el derecho colectivo. Por ejemplo, el concepto de salario y los componentes del salario han sido desarrollados a través de la negociación colectiva. ¿Qué es el derecho de sindicación o sindicalización? ¿Cuáles son las normas fundamentales que ustedes deben conocer? Ahí está Convenio 87 y Convenio 98. Y cómo hay una diferencia entre el tratamiento que existe en la Constitución, en el decreto ley y en el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo del 2006 en torno a la consagración de este derecho. ¿Cuáles son las visiones jurídicas en torno a la libertad sindical? Hay una visión que está en los convenios internacionales que es de promoción de la libertad sindical y hay una visión más vinculada a la legislación nacional que es regulación y control. Es más, si uno hace un mapeo internacional y regional, se va a dar cuenta que la mayoría de las legislaciones latinoamericanas, su función en torno a la regulación de la libertad sindical es el control, excepto Uruguay. ¿Qué es vital en este punto? El informe de la comisión de encuesta. La libertad sindical la vamos a trabajar en su dimensión individual como el derecho de cada trabajador de afiliarse o no afiliarse y en su dimensión colectiva como es el derecho colectivo de crear una organización. Se van a ver, como lo decíamos antes, los periodos de consagración del derecho a libertad sindical, pasando de la idea de que crear un sindicato era un delito hasta la promoción constitucional. ¿Qué nos dice la Constitución sobre el tema de elecciones sindicales y el ejercicio de la democracia? Y cómo esas normas constitucionales son contrarias a la normativa internacional. Siguiendo con el tema 17, acá deben recordar claramente las clases del profesor César Carballo
y los textos que están en el aula virtual. ¿Buscando qué? La primera cosa, el profesor Carballo le hizo mucha hincapié en la definición tautológica del sindicato. Sindicato es toda organización, o organización sindical es cualquier organización, pero los fines son vitales para la protección de los derechos de sus miembros en el mundo del trabajo, para proteger derechos laborales. Eso es importante porque no necesariamente que una organización se denomine sindicato es un sindicato. El ejemplo que se me ocurre son los sindicatos del arco minero, que son organizaciones criminales. La naturaleza jurídica de la organización sindical, tipos de sindicatos, qué clases de sindicatos prevé el decreto ley, sindicatos de empresa, cuáles son los requisitos para ser un sindicato de empresa, sindicatos profesionales, cuáles son los requisitos para fundar un sindicato profesional y el sindicato especial de los trabajadores independientes. ¿Cuál es la capacidad que debe tener un trabajador para ingresar a un sindicato y ser miembro de su junta directiva? Aquí nos estamos refiriendo al tema de los menores capacitados para trabajar a partir de los 14 años, pero no está claro si pueden dirigir una organización sindical. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para crear un sindicato de primer grado, ya sea de empresa, profesional o de trabajadores independientes? ¿Cuántos sindicatos se requieren para crear un sindicato, una organización sindical de segundo grado, las federaciones? ¿Y cuántas federaciones se requieren para crear una organización de tercer grado, que son las confederaciones o las centrales sindicales? ¿Por qué las organizaciones de los empleadores se consideran organizaciones sindicales? ¿Qué características tienen los colegios profesionales que han hecho que la legislación nacional las considere una especie de sindicato? El tema vital, el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. ¿Qué tipo de personería jurídica otorga ese registro y cuáles son sus efectos? ¿Cómo es la organización y el funcionamiento de los sindicatos? ¿Qué deben decir sus estatutos? ¿Y qué diferencias debe haber entre la regulación nacional y el convenio internacional de la OIT? Por tanto, en este tema vamos a trabajar, por un lado, las clases del profesor Carballo, los textos que están en el aula virtual y viendo siempre la diferencia entre la regulación nacional y la regulación internacional. Fuero sindical. Este es un tema muy importante para entender la función de los sindicatos, porque hay limitaciones para despedir, trasladar a un dirigente sindical. ¿Cuál es el procedimiento que debe efectuar un empleador que quiera despedir a un dirigente sindical? En las clases hemos hablado que la inamovilidad laboral vigente del año 2002 hace que este fuero haya perdido como su especificidad, pero en periodos normales no todos los trabajadores están protegidos por inamovilidad, por lo cual el fuero sindical solo se aplica a los trabajadores que están creando una organización sindical, que están negociando un contrato colectivo o están ejerciendo el derecho de huelga por periodos limitados. En cambio, el fuero sindical se aplica durante todo el periodo y un periodo siguiente para los trabajadores que ocupan cargos directivos. ¿Cómo se disuelve y se liquida una organización sindical y cuáles son las causas previstas en el decreto ley para que un miembro de un sindicato o una federación se pueda separar o pueda ser expulsado de esa organización?
¿Qué son las cláusulas sindicales? ¿Qué regulación legal tuvieron y cómo muchas se mantienen aún en los convenios colectivos? ¿Cómo se sabe si un sindicato es el sindicato más representativo, que representa a la mayoría de los trabajadores? La noción de mayoría es vital para la negociación colectiva. ¿Qué mecanismo prevé la legislación nacional para determinar si un sindicato es mayoritario? ¿Qué pasa, según el decreto ley, si una directiva sindical se le venció su periodo para dirigir el sindicato? ¿Qué dice la legislación nacional y cómo la famosa idea, anoten este término, mora sindical, es contraria a los convenios internacionales? Por último, ¿cómo se ha organizado el movimiento sindical a nivel internacional? ¿Cuáles han sido los procesos de unificación? ¿Cómo nació la Central Sindical de las Américas? ¿Cómo tuvo hace poco una división con la Alternativa Democrática Sindical, que es la Confederación Sindical Internacional? ¿Y cuál es la posición de las centrales sindicales venezolanas dentro de esas organizaciones? Les sugiero que abran las páginas web de la Central Sindical de las Américas y de la Central Sindical Internacional. Tema 18, la negociación colectiva. ¿Qué es lo más importante? Primero, la naturaleza jurídica. 2, la diferencia que existe entre la posición del profesor Carballo y mía en torno a la posibilidad de que grupos de trabajadores celebren acuerdos colectivos. Esa posibilidad está en el reglamento del 2006, pero en mi opinión ha sido limitada o desaparecida por el decreto ley que reserva solo a las organizaciones sindicales la titularidad del contrato colectivo. ¿Cuándo existe la obligación de negociar? ¿Cuáles son los principios básicos para negociar? Obligación de buena fe. ¿Qué significa negociar de buena fe? Y cuando hay una obligación de negociar por parte del empleador. ¿Cuál es el procedimiento que se prevé administrativamente para iniciar un proceso de negociación? ¿Qué significa que el inspector deba admitir el pliego cuando una convención es válida? ¿Qué significa el depósito? ¿Y qué efectos tiene la convención colectiva? Resumiendo, concepto, naturaleza jurídica, niveles de negociación, los dos tipos de negociación, la centralizada y la descentralizada, los casos de negociación internacional, que hay algunas referencias a ellos en la aula virtual en torno a el derecho internacional del trabajo y los acuerdos internacionales de organizaciones internacionales del trabajo, cómo el patrono puede negociar siendo una cámara de comercio, qué se requiere para que un sindicato obligue a un empleador a negociar. Esos serían en general los puntos que ustedes deben tener claro para el tema sobre negociación colectiva. Para finalizar el tema de negociación colectiva general, ¿cuál es el ámbito de aplicación de la convención colectiva? ¿Cuál es su vigencia? ¿Qué significa el principio de ultraactividad? ¿Por qué una convención colectiva que tiene un lapso de duración sigue vigente? ¿Puede ser revisada una convención colectiva durante su vigencia? En mi opinión, sí. ¿Quién es el titular de las cláusulas de administración de la convención colectiva? ¿Qué se entiende por cláusulas de administración? ¿Y qué responsabilidad tiene tanto el empleador como la organización sindical por incumplimiento? Deben recordar que la titularidad de la convención colectiva no es el trabajador individualmente considerado, sino la organización sindical. Acá
hay varios textos. El Manual Práctico de Negociación Colectiva, pensado para la Ley Orgánica del Trabajo, pero aún en el capítulo 2 al cuarto es aplicable a el decreto ley y dos trabajos que están en el libro homenaje al profesor Caldera de la UCAP. La defensa del alegato del patrono sobre la improcedencia de la negociación colectiva y la naturaleza de la convención colectiva, que también ustedes tuvieron una clase con el profesor Héctor Jaime en el canal YouTube del profesor César Carballo. Con eso tendríamos la visión global de la negociación colectiva para entrar ya específicamente a tipos de negociación. La convención colectiva por rama de actividad nos lleva a una forma de negociar que hemos denominado centralizada. Y vamos a recordar acá, y ahí está el manual, cuáles son los requisitos, cuándo se puede pedir la extensión obligatoria a toda la rama de actividad, cuáles son los efectos de ese decreto y qué naturaleza jurídica tiene esa convención extendida. Este mecanismo de negociación siempre ha sido minoritario en el país, pero utilizado por sectores económicos muy importantes como la construcción y también, como lo utilizó durante mucho tiempo, la industria farmacéutica. El procedimiento hoy está siendo utilizado para la negociación colectiva del sector público. Por tanto, acá, más allá de ver la historia nuevamente que nace por un decreto ley en 1958, el decreto ley 440, nos vamos a concentrar en dos temas: efectos de la convocatoria a una negociación por rama de actividad y requisitos para que esa convención por rama de actividad negociada por unos actores se extienda a toda la rama de actividad. En la negociación colectiva del sector público vamos a trabajar dos áreas. Una cosa es la negociación colectiva de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, y otra cosa es la negociación colectiva de los obreros al servicio del Estado. Pero ambas negociaciones colectivas tienen normas particulares. Que fue siempre conflictivo: la negociación de los servidores públicos. Hay una evolución de la misma manera que la organización sindical estuvo prohibida durante varios años, podríamos decir hasta 1990, habían cuestionamientos a la posibilidad de que los empleados públicos, los funcionarios, negociasen colectivamente. Hasta 1970 habían discusiones sobre la posibilidad del ejercicio del derecho a negociación. Esas discusiones finalizaron con la ley de carrera administrativa, que previó la posibilidad de organizarse sindicalmente, pero no contemplaba la posibilidad de negociar colectivamente. Entonces, acá, lo central es que durante mucho tiempo los empleados públicos negociaban al margen de la legalidad, al margen de lo que las disposiciones legales consagraban. Eso terminó en el 90 con el famoso artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo y hoy artículo 6 del decreto ley. ¿Cuáles son las características de la negociación? ¿Qué tipo de procedimientos establecidos en las normas legales y los procedimientos que las propias partes han ido desarrollando para desarrollar su negociación colectiva? ¿Y qué diferencia hay entre la negociación de los empleados públicos y de los trabajadores de las empresas del Estado o de los obreros adscritos a la administración
pública. ¿Cuál es el texto básico acá? Un trabajo del profesor Oscar Hernández denominado La negociación colectiva de los empleados públicos, y hay dos conceptos que deben manejar: el concepto de estatuto y el concepto de la laboralización del empleo público. Con ello terminaríamos de repasar el tema sobre negociación colectiva. Vuelvo a recordarle: naturaleza jurídica, titularidad de la negociación colectiva, posibilidad que coalición de trabajadores negocien colectivamente, posiciones sobre el asunto, requisitos para que el empleador se vea obligado a negociar colectivamente, principios que rigen la negociación colectiva. El tema de conflicto colectivo de trabajo. En este tema me parece importante resaltar dos cosas. Primero, la noción de conflicto. La noción de conflicto que vamos a trabajar. La noción de conflicto, como se los dije inicialmente, es el conflicto no como algo patológico, sino como un mecanismo de transformación. Vamos a distinguir en el texto que está en el aula virtual, en la diferencia entre conflictos individuales y colectivos, los tipos de conflictos colectivos y cuál es la normativa aplicable. La noción de huelga, las diversas modalidades de huelga que se las explicó el profesor Carballo, la diferencia entre huelga y lockout, huelga patronal, cuál es el procedimiento para tramitar un conflicto colectivo. Pueden haber huelgas legales en el país. ¿Qué mecanismo ha creado el Estado para restringir el derecho a huelga? El tema de la criminalización de la actividad sindical, cómo se solucionan los conflictos y cuáles son las sanciones en caso de conflictos colectivos. ¿En qué situaciones el arbitraje en el conflicto colectivo es obligatorio? Y los supuestos de arbitraje en el decreto ley y qué han dicho los órganos de control de la OIT sobre el arbitraje obligatorio. Noción de conflicto, tipo de conflicto, titularidad del derecho de huelga, tipo de huelga, modalidades de la huelga, es posible la huelga patronal, la restricción en el país por una serie de normas del derecho a huelga. Con ello estaríamos finalizando los temas que van para el primer parcial: nociones generales y derecho colectivo del trabajo. Finalmente, algunas recomendaciones para el día del parcial. La primera recomendación es que no hay respuesta correcta. Todo va a depender del criterio jurisprudencial o doctrinal que ustedes utilicen, pero son criterios, no es yo opino, sino según César Carballo, la naturaleza jurídica del convenio colectivo es tal. Según el profesor Héctor Jaime, la naturaleza jurídica del convenio colectivo es convencional. Es vital que en cada uno de los temas, tanto nociones generales como derecho colectivo, maneje las normas internacionales del trabajo y los criterios de los órganos de control de la OIT. Las preguntas van a ser alojadas en el aula virtual y ustedes tendrán un tiempo para responderlas. Y después haremos una defensa de su respuesta por alguna plataforma de videoconferencia. Yo había pensado inicialmente hacer una defensa en el Parque del Este, pero dado que los contagios han aumentado tanto, vamos a hacerlo todo de manera virtual. Finalmente les deseo mucho éxito en el parcial y vamos a hacer una videoconferencia la próxima semana para aclarar dudas antes del parcial.